Hola lectores, ¿dónde estáis? Yo sigo en Middlemarch y es que no son pocas las páginas de este libro, que por cierto me está encantando. Parece que ya ha llegado ese momento del año en el que toca sentarse un momento y ponerse a hacer balance sobre lo que llevamos leído, las mejores lecturas, las peores. Vamos, el momento de hacer el balance de mitad de año. Ese vídeo que tanto disfrutáis vosotros de ver, pero que también disfrutamos nosotros, porque es un momento como de reflexión, de darnos cuenta de lo que hemos estado leyendo a lo largo de la primera mitad del año y hacer algunos cambios a veces de cara a la segunda mitad. Muchas veces haciendo este mismo balance yo mismo me he dado cuenta de que pues he estado explorando e innovando muchísimo con mis lecturas y he dicho, oye, pues quizá la segunda mitad voy más a lo que me gusta, que también se trata de esto. Voy a llevar a cabo este balance junto a vosotros en este vídeo a través de 12 premisas, así que bienvenidos a este Ecuador lector, bienvenidos a Trotalibros. He pasado la intro olvidándome completamente de hacer algo que también es una tradición de mi balance de mitad de año, que es anunciaros que en nada, en días, seguramente cuando veáis este vídeo ya habrá empezado, y es que ha llegado el momento del Black History July, esta iniciativa lectora que empecé organizando yo, pero que ya es del todo colectiva, muchos lectores se han hecho suyo, que consiste en dedicar el mes de julio a leer escritores negros. Ya lo he dicho mil veces, pero yo esta iniciativa la creé para mí mismo, porque alguien me preguntó una recomendación de un escritor negro y no supe responder, y así fue como me di cuenta de que prácticamente no había leído nada de escritores negros, así que decidí ponerle solución organizando el Black History July, el primer año solo para mí mismo, luego se empezó a sumar gente y se ha convertido pues en toda una iniciativa lectora. Es muy flexible, cada uno lo hace como quiere. Hay quien dedica todo el mes de julio a leer solo literatura de escritores negros, hay quien participa con una lectura o dos. A este tipo de iniciativas se le suele achacar o criticar el hecho de que solo se dedique un mes a leer este tipo de literatura, y no, el propósito de esta iniciativa no es crear una especie de apartheid lector, sino empujarnos a ampliar nuestros horizontes y muchas veces a leer libros que si no fuera por estas iniciativas pues no leeríamos, ¿no? Por nosotros mismos. Y la prueba es que yo empecé a leer escritores negros gracias a esta iniciativa, pero ahora pues obviamente sigo participando en el Black History July, pero estos autores que he descubierto gracias a la iniciativa me han abierto las puertas a otros autores y ahora pues leo escritores negros dentro y fuera de la iniciativa, ¿no? Y este debería ser el propósito de todo este tipo de iniciativas al final, empujarnos para que luego pues volemos por nosotros mismos y tengamos diversidad en nuestras lecturas ya de forma natural. Así que pues desde aquí animaros a todos a que os suméis al Black History July. Es tan fácil como leer, aunque sea un libro escrito por un autor negro, y a la hora de reseñarlo, de compartirlo en redes o incluso de dejar un comentario, poner el hashtag Black History July para que todos podamos intercambiar este tipo de recomendaciones. Yo ya tengo clarísimos los libros que quiero leer este año. Os lo conté en un short que os voy a dejar por aquí, si YouTube me lo permite. Pero bueno, ganas no faltan y ya son bastantes años que llevo organizando esta iniciativa. Así que va a ser un placer contar con vuestras lecturas. Y ahora sí que, si os parece, pasamos ya a las 12 premisas para hacer balance. Y la primera, sin duda, es la más importante, ¿no? Que es cuál ha sido mi mejor lectura en lo que va de año. Y de momento, porque pues la segunda mitad del año pueden cambiar muchas cosas, de momento no hay dudas en cuanto a respuesta a esta premisa, y es este Tochal, que es Mentira y sortilegio de Elsa Morante. Madre mía, este libro, el impacto que ha tenido en mí, es que no me lo podía creer. Hacía mucho tiempo que no estaba tan encerrado, tan abducido, tan absorbido por una lectura. Así que yo recuerde, solo se puede comparar con lo que sentí leyendo a Elena Ferrante, que por cierto, yo descubrí a Elsa Morante gracias a Elena Ferrante, o sea, siempre la reivindica, o Costas Taxis con La tercera boda. Esa mezcla de alta literatura por la profundidad psicológica de sus personajes, el ritmo que marca, pero también lo adictivo
adictivo el hecho de que todo el rato están ocurriendo cosas. Hacía tiempo que no me pasaba, y con este tocho, que es mentira y sortilegio, sin duda me ha ocurrido. La protagonista y narradora de este ya considerado clásico contemporáneo de la literatura italiana es Elisa, una joven huérfana que conocemos en un piso desordenado, estando ella completamente sola, y así en esta soledad empieza a rememorar todos sus recuerdos, pero ya no todos sus recuerdos, sino la historia de su familia, ¿no? La historia de sus abuelos, de sus padres, de cómo se conocieron sus padres, ¿no? Y el hecho de que Elisa haya crecido rodeada de literatura, de aventuras, de los grandes romances, contamina toda la historia y la lleva a narrar la historia de su familia y de sus padres y la suya propia, no con la vulgaridad, ¿no? O la cotidianidad que seguramente tiene esta historia, sino que reconstruye esta historia como si fuera protagonizada por grandes héroes, ¿no? Y las grandes tragedias. Por supuesto, esta historia tiene mucha influencia de la mitología grecorromana, en el sentido de esos dioses caprichosos con sus amores exagerados y sus odios exacerbados, ¿no? Pues realmente todos los personajes de esta historia, de esta saga familiar, parecen dioses grecorromanos en este sentido. Hay pasiones muy fuertes, ¿no? Además estamos en Sicilia, o sea que ya os podéis imaginar culturalmente cómo son las pasiones. Este libro tiene 1000 páginas, pero es que me lo leí, no podía parar de leer. Y no solo es adictivo, sino que, insisto, tiene un gran trasfondo, unos personajes que al final los conoces tanto que adivinas cómo van a reaccionar, y esto a mí cuando me pasa en literatura me encanta, porque he llegado a comprender tanto cada uno de esos personajes y a conectar tanto con su psicología que ya sé cómo van a evolucionar, ¿no? Y esto sin hacer previsible la trama. Bueno, no me quiero alargar más con este libro porque no me pude resistir a hacer una reseña inmediatamente, y ya tenéis la reseña disponible donde profundizo completamente en esta novelaza. Elsa Morante ha sido un gran descubrimiento y ya no puedo parar de leer a esta autora. Os dejo la reseña por aquí arriba. Y la siguiente premisa mira hacia el futuro y pregunta: ¿cuáles son las novedades que tengo pendientes de leer o que me muero de ganas de leer? Y aquí sin duda destaca una editorial. O sea, para mí, ahora mismo, Impedimenta, libro que saca, libro que me llama la atención. Y no siempre ha sido así. O sea, esta editorial siempre me ha gustado, pero últimamente es que conectamos muchísimo. Ya con Teodoros me voló la cabeza. Fue una de mis mejores lecturas del año pasado, juraría. No sé, es que últimamente el tiempo a mí me pasa volando. Pero bueno, cuando anunciaron el Buscavidas de Walter Tevis, y además muchos de los que lo han leído les recuerda muchísimo al universo de Caía una lluvia intensa de Don Carpenter, libro que he tenido el honor de publicar y que es uno de mis favoritos de la editorial, pues es todo lo que necesitaba para acabar de caer en la tentación de hacerme con este libro. Y la verdad es que ahora mismo, y si no fuera por el Black History July, es que me ponía con él inmediatamente. Me llama muchísimo la atención. Hasta donde yo sé es un clásico norteamericano que también, como Caía una lluvia intensa, se ambienta en los bajos fondos de los Estados Unidos, en ese mundo tan propiamente masculino de las salas de billar y de las apuestas y de la violencia, ¿no?, que ya explora Don Carpenter en su obra maestra. Pues este libro, del que se hizo una adaptación y que mucha gente, aparte de Don Carpenter, también compara con Hemingway, se mueve por ahí. Me muero de ganas de leerlo. Y de la misma editorial, de las últimas novedades con las que lo han petado, está El jardinero y la muerte de Georgi Gospodinov. Yo de Gospodinov no he leído nada todavía, no he leído el libro con las Tempestálidas. Tampoco me llama demasiado la atención las Tempestálidas, pero este libro, es que a mí las relaciones paterno-filiales y las historias autobiográficas sobre el duelo, a mí me llaman muchísimo la atención, así que este libro es que lo tenía todo, ¿no? Es básicamente un relato autobiográfico de cómo el autor se preparó y afrontó la muerte de su padre, que era jardinero, y ya es que solo la primera frase del libro, que dice así: mi padre era jardinero, ahora es jardín. Me parece
extraordinario, lírico, y que con las palabras justas condensa la muerte de un padre, ¿no? Y estos son los dos libros ahora mismo que novedades tengo como más entre ceja y ceja leer próximamente. Los dos de Impedimenta, pero es que lo están haciendo muy bien, las cosas como son. Y como tan importante es hablar de las lecturas que nos han gustado como de las lecturas pues que nos han decepcionado, si he empezado el balance hablando de mi mejor lectura en lo que va de año, también es importante hablar de mi peor decepción. Y aquí sin duda es Quién mató a Palomino Molero de Mario Vargas Llosa. A mí me ocurre que Mario Vargas Llosa es un escritor que me encanta, tiene verdaderas obras maestras como La ciudad y los perros o Conversación en la catedral o algunos de sus relatos, pero luego a veces he leído libros suyos como Pantaleón y las visitadoras, que además ahora que ha fallecido recientemente pues salen muchísimos rankings de sus mejores novelas y siempre está ahí Pantaleón, y yo este libro me pareció un Eduardo Mendoza en el sentido del detective sin nombre, que yo en ningún momento, no sé, quizá en humor, es que el humor es una cosa muy personal, el humor es una cosa que o conectas o no conectas, ¿no? Y hay libros pues como Will de Tom Sharp, que yo me daba de la risa y sé de otros lectores que no les ha dicho nada, pues a mí ese humor de Eduardo Mendoza, de Sin Noticias de GURB o Pantaleón, simplemente no conecto. Pero cuando salió la noticia de la muerte de Mario Vargas Llosa, pues revisitando sus obras, dije, voy a leer algo suyo, pero tampoco tengo mucho tiempo, ahora no me voy a poner a leer, yo que sé, La Casa Verde, que lo tengo pendiente, o La Guerra al fin del mundo, ¿no? Que son tochos gigantes. Y miré los libros que tenía de Vargas Llosa y pues me encontré 160 páginas, y dije, pues mira, incluso para honrar su muerte o despedirme de él, me voy a poner a leer un libro suyo. Ya era consciente que no era una de sus obras maestras, pero quizá no me esperaba que fuera tan mala. O sea, no sé, me pareció... Para mí es una mancha en la literatura de uno de los autores más importantes de Latinoamérica, del boom latinoamericano, con premio Nobel, o sea... No sé, yo soy el editor de Mario Vargas Llosa y digo, esto no lo publiques, porque a nivel literario creo que no aporta nada. Es una novela policial, protagonizado por dos inspectores de policía que se encuentran pues con un brutal asesinato de un hombre joven, músico, y enseguida pues las pistas llevan a la cúpula militar local. Representa que Mario Vargas Llosa a través de este caso también hace una crítica a la corrupción, ¿no? Y a cómo el poder se protege. Pero me pareció tan sumamente plano, con dos protagonistas de estos dos inspectores que en todo momento me provocaron un rechazo increíble, con un humor que, una vez más, el humor de Pantaleón, o sea, si os gustó el humor de Pantaleón, os va a gustar este. A mí no me gustaron ninguno de los dos, pero es que además previsible, cero profundo, no sé, una novela que terminé y dije, ¿en serio? O sea, estaba esperando todo el rato con la fe de decir, aunque sea una obra menor, no puede ser que el autor de Conversación en la catedral haga una novela tan mala. Es muy mala. O sea, es muy mala. Pantaleón y las visitadoras le da 1000 vueltas a este libro, por supuesto. Y luego me he enterado de que el libro con el que Mario Vargas Llosa ganó el premio Planeta... Sí, claro, aquí se juntó el hambre con las ganas de comer. Es Lituma en los Andes, que es la continuación de Quién mató a Palomino Molero. Está también protagonizado por ese inspector, Lituma. Pues se enfrenta a un nuevo caso. Madre mía. ¡Qué gran decepción! Para mí este libro es el que me ha confirmado que Mario Vargas Llosa fue un escritor absolutamente irregular. No es como... Siento volverlo a comparar, pero como García Márquez. Hay libros de García Márquez que a mí no me han gustado tanto. El general en su laberinto para mí no es es una de sus obras menores, ¿no? O sea, todo escritor tiene sus obras menores. Pero claro, una cosa es una obra menor y la otra es que es un libro malo. O sea, este es un libro malo. Pero bueno, no hagamos leña del árbol caído. Hostia, nunca mejor dicho. No. Esto ha sido muy macabro. Para pasar a la cuarta premisa, que no es otra que la mayor sorpresa en lo que va de año. Y aquí tengo cero dudas, porque sin duda la mayor sorpresa es para Aguamala de Nicola Pugliese. Ya os conté en el resumen de lecturas, este fue mi primer libro del año. Es un libro que yo tenía en el radar para recuperar en Trotalibros Editorial. Un traductor me lo propuso, me habló de él y me llamó muchísimo la atención, porque es que ya sabéis que mi punto débil es el realismo mágico. Cualquier libro con realismo mágico a mí me llama la atención, y sobre todo si es realismo mágico que no venga de Colombia o Latinoamérica, ¿no? Porque este
este realismo mágico, que es el más famoso, me encanta, lo he disfrutado mucho, pero ya es que hacerlo mejor que los grandes artífices del realismo mágico latinoamericano es complicado, ¿no? Pero en cambio, cuando sale realismo mágico, yo que sé, alemán, o realismo mágico rumano, ¿no? Como Mircea Cartarescu, o en ese caso, realismo mágico italiano, me llama mucho la atención porque el realismo mágico está muy arraigado a cultura, a cada cultura, ¿no? Y cada realismo mágico, cuando cambia la cultura, cambia muchísimo. Y bueno, cuando justo lo estaba empezando a leer, Acantilado anunció su publicación, así que ya está. No estará en Trotalibros Editorial, pero lo empecé a leer, si no con bajas expectativas, porque ya os digo, me llamaba la atención, sí que no me esperaba lo que me encontré. No me esperaba ese realismo mágico tan desconcertante. De repente en una ciudad las monedas empiecen a emitir música. Es que me parece como un realismo mágico muy, muy cercano a lo surrealista, ¿no? A lo absurdo, súper desconcertante. Pero tampoco me esperaba ni el estilo tan barroco, tan denso como la lluvia torrencial, ni la estructura, el sentido de la novela, ¿no? Yo me esperaba cierta trama, me esperaba una historia coral, pero que las historias de los diferentes personajes se fueran entrecruzando, y es que para nada, o sea, es casi una instantánea de 4 días de lluvia en Nápoles, y aún menos me esperaba el mensaje final de esta novela, ¿no? Ese mensaje de esperar algo trascendental que lo cambie todo. La lectura de Guamala sin duda fue una sorpresa constante. En cada página me sorprendía y acabé completamente maravillado. A mí este libro me dejó con la boca abierta. La quinta premisa es para un nuevo autor favorito, que más que favorito, porque es muy temprano para hablar de autor favorito, yo esto siempre lo interpreto como el descubrimiento de un nuevo autor que ya a partir de ese libro lo tienes en el radar y te lo quieres leer todo de ese autor, ¿no? Por un lado, claro está, ha sido El Zamorante. Yo he empezado a leer a esta autora con Mentira y Sortilegio, ya me he leído sus relatos en el Chal Andaluz, este verano me quiero leer la isla de Arturo, o sea que en el mismo año en el que la he descubierto, como mínimo habré leído 3 libros suyos. Es una fiebre, es una obsesión de las mías, así que si no sería El Zamorante, pero para no repetirme, porque ya he hablado de El Zamorante y Mentira y Sortilegio en la primera premisa, he elegido para esta premisa a un autor que ya había leído suyo El lugar sin límites, que es una breve novela, pero con la lectura del Obsceno pájaro de la noche se ha convertido en obsesión. El lugar sin límites ya me gustó muchísimo, pero digamos que era un autor que tenía ahí y dije, bueno, ya algún día lo voy a seguir leyendo, ¿no? Pero al leer su obra maestra junto a Marta, que nos ha obsesionado y nos ha fascinado, ya sí que me he mirado toda su obra. O sea, de momento ya ha caído Coronación, quiero leer Casa de Campo, o sea, ya se ha convertido José Donoso en uno de estos escritores que lo quiero leer todo. Por supuesto también ha caído, y lo tengo aquí a medio leer, la biografía que escribió su hija, Pilar Donoso, Correr el tupido velo. Y bueno, si ya era un autor que me gustaba, con El Obsceno pájaro de la noche se ha convertido en obsesión. Es curioso porque José Donoso es una de las figuras que se consideran centrales del boom latinoamericano, y si bien pues siempre hablamos de Mario Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, de Julio Cortázar, ¿no? José Donoso está ahí en el centro, pero no deja de ser uno de los más desconocidos y menos leídos, ¿no? Siendo el representante chileno del boom latinoamericano, al menos para mí, no sé. Tampoco ha destacado tanto, ¿no? Como otros escritores del boom, y para mí tanto El lugar sin límites como El Obsceno pájaro de la noche ha sido una revelación. Luego, como yo cada vez que leo un libro que hace años y años que tengo aquí en la biblioteca es todo un éxito, es decir, bueno, por fin me he puesto con este libro que me va persiguiendo, que ha viajado conmigo y que nunca he encontrado el momento de leer, yo siempre en el balance mitad de año asumo una premisa más, que es el libro leído que lleva más tiempo pendiente, ¿no? Ese libro de los que he leído en lo que va de año, que ha sido como pagar una deuda que me va persiguiendo y generando intereses desde hacía muchísimos años, y esta vez lo he tenido clarísimo, no es otro que La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Este es de esos libros que tenía ahí en la cabeza, que cada vez que alguien me decía, oye, ¿has leído Milan Kundera o has leído La insoportable levedad del ser? Decía, es que se me cae la cara de vergüenza, porque es que me llama la atención, me lleva persiguiendo muchísimos años. Este ejemplar está destrozado, no sé si se ve bien por aquí, pero realmente está en las últimas. Eso es porque lo encontré en una librería de segunda mano y dije, mira, por darle al ser, ya no me lo tendré que comprar porque lo tenía pendiente. Pero me lo compré, quizá hace
6, 7 años, muchísimo tiempo, y siempre lo veía en la estantería y digo, es que me quiero poner con él, pero al principio no sé por qué alguien me dijo que se tenía que leer antes Ana Karenina de Tolstoy, y por eso esa fue la excusa por no ponerme con él, y luego hacía 2 años me leía Ana Karenina, me quedé sin excusa y seguía sin ser leído, y finalmente este año me pude poner con él, ya lo tengo leído, deuda pagada. Cada vez que veo en mi biblioteca el ejemplar de Insoportable al ser, digo, ya está, ya lo tengo leído. Y lo cierto es que me ha gustado mucho, quizá no me ha fascinado como fascina a muchísimos lectores, a una lectura trascendental. O sea, yo he conocido lectores incluso que es su libro favorito. Yo quizá tanto no, pero sí que la he disfrutado muchísimo. Sobre todo por esa profundidad filosófica, ¿no? O sea, Milan Kundera en este libro te narra hechos muy cotidianos, muy íntimos, ¿no? Una serie de personas que se enamoran, se desenamoran, amores no correspondidos, parejas que se atraen pero no acaban de encajar, y lo relaciona no solo con un gran ensayo psicológico, ¿no? De cómo algunos tenemos heridas psicológicas que arrastramos y que condicionan nuestra forma de relacionarnos con otras personas, sino también con todo un ensayo filosófico, así en general, muy relacionado con Nietzsche. Es un tipo de literatura que me recuerda mucho a Javier Marías. O sea, a mí Javier Marías me encanta. A mí me gusta más Javier Marías que Milan Kundera. Y al final es algo así como un ensayo disfrazado de novela, con una trama mínima, muy bien construida, pero que enseguida ves que es la excusa del autor para desarrollar esa reflexión. Es como juntar el estilo de Javier Marías con novelas como Noche y Día de Virginia Woolf, ¿no? Con una serie de personajes, con triángulos amorosos, relaciones. He disfrutado mucho, pero quizá pues no había para tanto. O sea, tampoco me ha cambiado la vida. La séptima premisa, que es para el mejor libro breve leído en lo que va de año, lo he estado pensando mucho, le he estado dando muchísimas vueltas porque estaba entre 2 obras, pero finalmente me he decidido por La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Estaba entre este y Aura, de Carlos Fuentes. Y después de darle muchísimas vueltas, he llegado a la conclusión que La invención de Morel quizá me ha cautivado mucho más que Aura, ¿no? O sea, tiene un aura este libro que me recordó a una de mis series favoritas, que es Perdidos. De hecho, los guionistas de Perdidos fueron muy influenciados por La invención de Morel, pero que básicamente es una trama sin belleza literaria, o sea, no tiene grandes adornos, narra de una forma muy plana, muy directa, pero es el diario de un hombre, de un fugitivo que ha huido de Venezuela, un perseguido, un exiliado, y que se instala en una isla desierta donde encuentra una serie de instalaciones y empieza a ser testigo de unas apariciones de personas que no parecen verlo ni percatarse de su presencia, ¿no? Y lo que empieza siendo una novela muy fantástica, ¿no? Que parece una cosa casi cercana a Pedro Páramo, que no sabes pues si están muertos, si está muerto el narrador, tal, se va convirtiendo en una trama ciencia ficción. Y si bien es un libro que mientras leía no sentía que estuviese leyendo algo especialmente bello o profundo, terminé el libro y dije, madre mía, qué ganas de releerlo. O sea, cómo ha jugado conmigo el narrador y cómo te ha hecho pensar, ¿no? Que yo creo que esto también es algo muy de ciencia ficción, decir, ¡guau! Imagínate esto, me hizo pensar muchísimo, darle muchísimas vueltas. Es un relato que me impactó mucho. Tengo muchas ganas de hablaros más de este libro breve. La octava premisa es para mi personaje favorito de los libros que llevo leídos en lo que va de año, y el premio se lo lleva la protagonista de una de mis últimas lecturas, que no es otra que Misericordia, de Benito Pérez Galdós. Esta ha sido mi lectura del año durante la Feria del Libro Madrid. Siempre que como estoy al final 3 semanas en Madrid, siempre me intento leer algún libro que tenga lugar allí. Es una de mis manías. Cuando viajo o voy a un lugar, me gusta leer algo que se ambiente en ese lugar, y para mí Madrid es Benito Pérez Galdós, ¿no? Sobre todo Fortunata y Jacinta. De hecho, es que cada vez que voy a la Plaza Mayor veo el universo de Benito Pérez Galdós, y hacía mucho tiempo también que tenía pendiente Misericordia. Misericordia se centra mucho más que Fortunata y Jacinta en los bajos fondos de Madrid.
en la miseria, ¿no? Es una obra mucho más naturalista y te va mostrando la gente, pues los pordioseros, los que piden limosna en la entrada de la iglesia a las personas más ricas, pero también a aristócratas y gente que ha tenido mucho dinero y mucho patrimonio venida a menos, que incluso está un poco por debajo de la gente pobre, sin más, porque no pueden pedir limosna, va contra su orgullo, contra su apellido, contra su vanidad, ¿no? Han crecido con una serie de valores y ni siquiera pueden pedir limosna, o sea, viven todavía más en la miseria que los pordioseros. Y bueno, no me quiero alargar, estoy ya reseñando el libro, pero el personaje que a mí me robó el corazón completamente es el personaje de Benina, ¿no? También llamada Nina, que es la protagonista de esta historia. Es una mujer pues muy buena, creo que es un personaje que te llevas en el corazón por su bondad ilimitada, por cómo cuida de todo el mundo, lo poco que tiene, lo poco que consigue de dinero, lo gasta en ayudar a los demás y muchas veces no se ve correspondida. Por no decir que nunca se correspondió. O sea, nadie la cuida a ella. Constantemente está cuidando de todo el mundo. Y sin los prejuicios que muchos de los otros personajes tienen sobre, pues, raza, clase social, género. No tiene ningún prejuicio. Ella quiere cuidar de todo el mundo. Y sin duda fue un personaje que me cautivó. Desde un principio ya me gustó mucho este personaje, pero además cómo acaba la novela y cómo reacciona ella ante los obstáculos y las dificultades que pasa, me robó completamente el corazón. La novena premisa es para el libro que más me ha hecho sufrir en lo que va de año. Y aquí tampoco he tenido dudas. Cuando fui a la Feria del Libro de Valencia, aproveché para leer uno de los clásicos valencianos, que también llevaba mucho tiempo pendientes desde que vi la reseña de María de Cumbres Clásicas, lo tenía ahí en la biblioteca y finalmente le pude poner remedio y leí Cañas y Barro de Vicente Blasco Ibáñez. Este libro a mí me robó el corazón. Desde aquí te vuelvo a agradecer, María, el que insistieras tanto en este libro y me convencieras para leerlo, porque naturalismo ambientado en la Albufera. Y bueno, no quiero reseñar el libro, ya llegará el momento, porque es que estoy seguro que voy a hacer reseña de este libro, pero aquí quiero destacar un suceso que tampoco os puedo revelar, que pasa más bien hacia el final. Solo diré que desde que soy padre, y es que lo he oído 1000 veces, pero hasta que no eres padre no lo sientes y no te lo acabas de creer. Pero lo cierto es que cuando uno es padre hay algunos temas que le llegan de una forma especial. Yo antes de ser padre podía leer sobre desgracias que les ocurrirá a niños, a bebés, a padres que pierden a sus hijos y tal, y pues me lo tomaba, bueno, como una desgracia, pero como una desgracia más, no sé, como una cosa narrativa. Pero lo cierto es que desde que soy padre hay algunas escenas o cuando se tratan estos temas de una forma especialmente trágica que me hace sufrir muchísimo, pero me afecta. Tengo que pausar la lectura para respirar porque empatizo, me lo imagino con Georgina y me pilla algo, ¿no? Porque ahora yo tengo todos los instintos en proteger a ese pequeño bebé tan indefenso que depende de nosotros, etc. Y sin revelar más de la trama, hay un momento hacia el final de Cañas y Barro relacionado con un bebé o con un niño que es muy impactante. Es la escena, el momento de la novela más impactante y más desgarrador, pero es que además Vicente Blasco Ibáñez lo hace de forma explícita, al detalle, no te ahorra ni te edulcura nada, que me hizo sufrir muchísimo y tuve que dejar de leer, respirar, dejar pasar unas horas y seguir leyendo porque me había impactado de una forma especial. Y la otra cara de la moneda es la siguiente premisa: libro que me haya hecho feliz en lo que va de año. Si bien no he encontrado ni una lectura aquello de decir, ay, es la felicidad este libro, ¿no? Qué bonito, qué tierno, qué entrañable. Porque a mí me gusta sufrir con las novelas. Así que si bien no he encontrado ni un libro que encaje en la categoría de forma objetiva, sí que de forma subjetiva ha habido un libro que he disfrutado mucho y que cada vez que lo leía me hacía feliz. Era como un refugio y lo estaba disfrutando mucho, que es la biografía de James Joyce por Edna O'Brien. Además lo leí paralelamente a Retrato del artista adolescente, que es la última de las grandes novelas disponibles en español que me acaba por leer de James Joyce. Como ya venía o no un poco de la obsesión de la lectura de dublineses, de Ulises, del viaje que hice a Dublín y ahora con el retrato, James Joyce ahora mismo es de los autores que su personalidad, su vida, sus influencias, sus relaciones personales me llaman más la atención. Y Edna O'Brien en este libro
lo que hace es una biografía muy personal, en el sentido de que no busca ser una biografía exhaustiva de estas que tienen pues 1000 páginas de acumular datos y detalles y cartas, ¿no? De James Joyce, sino que es de esas biografías que cada capítulo te aporta curiosidades, anécdotas, pero todo narrado de una forma muy amena, muy sencilla y sobre todo muy entretenida. Todo te interesa en esta biografía, es nada, 230 páginas, pero con muchísimas curiosidades y muchísimas oportunidades de acercarte a esa personalidad tan extravagante y sobre todo sin idealismos. O sea, Edna O'Brien no cae en idealizar a James Joyce como un gran genio sin más. Sí, fue un genio en literatura, pero también en muchas otras facetas de su vida fue un auténtico cabronazo. Se creía mucho mejor que todo el mundo, muchas veces no era leal, tenía obsesiones sexuales y emocionales y miedos irracionales. O sea, realmente es un acercamiento muy interesante a este escritor. Y además, como está compuesto de capítulos breves, era como un libro que antes de ir a dormir, pues me ponía a leer algún capítulo, iba aprendiendo cosas nuevas del mismo autor del que estaba leyendo su obra seguramente más autobiográfica, como Retrato del artista adolescente, que tiene muchos paralelismos con su vida. Así como dándole vueltas a qué libro elegir para esta premisa, yo creo que James Joyce ha sido uno de los libros que me ha hecho más feliz. La lectura de este libro la he disfrutado muchísimo. La penúltima premisa de este balance es para el libro más bonito. Vamos a sacar nuestra cara más superficial y nos vamos a dejar llevar por la cubierta, el diseño más bonito. Yo, como os digo, cada año tengo gustos muy peculiares en cuanto a diseño se refiere, y la prueba es la editorial que tengo. O sea, Trotalibros Editorial, diseño, o lo amas o lo detestas. No hay término medio. Lo cierto es que a mí me gustan los diseños muy minimalistas, que te dan alguna pista de lo que te vas a encontrar en el interior, pero es más un interrogante que una respuesta, una escena específica o una representación específica. Y en este sentido, este año me he puesto a releer la obra que había leído de Jorge Luis Borges y a leer algunas de sus obras que todavía no había leído, en un total de 4 obras que he leído en estas magníficas ediciones de Lumen. Para gustos colores, pero a mí esta serie de libros de Borges de Lumen me parece el diseño sensacional. Con una sola línea, y en Borges no puede ser de otra forma, porque es que Borges es tan ambiguo, tan metaliterario y metafísico, y además relatos muy distintos, ¿no? Que solo puede ser una cosa más bien abstracta, el diseño de sus libros. Esa forma de transmitir una idea relacionada con los relatos que contienen, porque además siempre lo encuentras, ¿eh? Cuando lees el libro dices, por eso la línea es así, ¿no? Y con 4 colores distintos. En primer lugar tenemos Historia Universal de la Infamia, que diría que es el último que han publicado, con ese diseño con llamas. Luego Ficciones, con este laberinto circular. El Aleph, con el símbolo del Aleph. Y el libro de arena, con ese diseño de cuadrados que se van sobreponiendo una especie de remolino de color amarillo. A mí estos diseños me parecen extraordinarios. Y además el hecho de que vayan sacando la obra de Borges siguiendo una estética similar, bravo al diseñador de Lumen, porque no merece menos. Y finalmente, la última premisa de este balance de mitad de año vuelve a mirar hacia el futuro y es para libros que sí o sí voy a leer antes de que termine el año. Y yo esto de verdad, en el Café de Mendel, el podcast que hago junto a José Carlos Rodrigo, siempre acabamos diciendo los libros que queremos leer de mes en mes y es que nunca cumplimos. O sea, siempre una cosa es lo que te propones y la otra es la que sale. Pero lo cierto es que estoy bastante orgulloso de cómo estoy llevando un reto que me he autoimpuesto yo para leer a lo largo de todo el año 4 tochos que tenía pendientes. El primero fue Mentira y Sortilegio, del Zamorante, que se ha convertido en mi mejor lectura en lo que va de año. El del siguiente trimestre era Middlemarch, de George Eliot, que es el que estoy leyendo ahora mismo. Y durante el segundo semestre, los 2 libros que completan este reto es, pues durante el verano, Olvidado Rey Gudú, de Ana María Matute, un libro que me llama mucho la atención, hace mucho tiempo que tengo pendiente, pero que lo cierto es que ha sido la insistencia de Marta de No Solo Clásicos a la hora de recomendarlo el que me ha hecho ponerlo ya entre ceja y ceja como uno de mis próximos objetivos. Y el último tocho que sí o sí voy a leer, seguramente a finales de año, es Los Buddenbrook de Thomas Mann. El año pasado leí La Montaña Mágica de Thomas Mann. Todavía hoy dura el impacto que tuvo esta novela en mí. De hecho, creo que una de las próximas reseñas va a ser precisamente La Montaña Mágica. Pero Los Buddenbrook, bueno, si ya me juntas
libros Thomas Mann con historia familiar, es que estoy seguro que me va a encantar. Así que son muchos más los libros que quiero leer sí o sí antes de que acabe el año, pero los únicos dos que estoy pero que muy seguro que van a caer son estos dos. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado este balance de mitad de año. Dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra mejor lectura y vuestra peor lectura en lo que va de año. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Y leed mucho.